Buenas tardes. Vamos a seguir con la parte práctica que habíamos dejado pendiente, o sea que hicimos algunas partes, la parte conceptual que hay que utilizar y ahora vamos a ver aplicaciones, diferentes situaciones, de tal manera para que se pueda entender mejor. La siguiente clase ya vamos a hacer temas de años anteriores. Entonces, no sé si me están escuchando, por favor si me pueden indicar. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es compartir ya directamente los ejercicios que vamos a desarrollar y sería directamente esta situación. Se ve bien, ¿verdad? Lo que le compartí. Si me puede indicar, perfecto, gracias. Bueno, directamente acá tenemos un ejemplo. Un ejemplo le voy a mostrar todas las formas posibles que ustedes pueden utilizar de tal manera a ver de acuerdo a qué herramienta disponen a utilizar lo que esté al alcance de ustedes. Acá tenemos una viga que está empotrado en el nudo 1, le llamamos barra 1, y tenemos una discontinuidad en 2. Y a esa barra hasta el nudo 3 le llamamos barra 2. Están las dimensiones, como también están las cargas, que es una carga distribuida de 30 kN/metro. Y el problema me dice calcular el desplazamiento vertical del punto 2. O sea que la deflexión vertical en 2. Eso es lo que me pide el problema. Y me da como dato el módulo de elasticidad del hormigón, que es 2 por I⁻⁷. Me da la base, me da la altura. Tengo el área de la sección transversal y tengo el momento de inercia que ustedes ya saben que es 1/12 la base por la altura al cubo. Y el área de base ya también saben de que es base por altura. Entonces, en función a estos datos, tenemos la ecuación del principio de trabajo virtual, que está dada por esta expresión que estamos viendo acá, en donde tenemos momento flector para el estado de carga, tenemos cortante en la dirección vertical para el estado de carga, que están dados en color verde, tenemos la normal para el estado de carga y tenemos el momento torsor, que es una ecuación que en este caso no vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque viene a ser un pórtico directamente plano. Este es un pórtico plano. El problema sabemos de que el estado de carga, que es Q igual a 30 kN/metro, directamente nosotros podemos calcular en este caso los efectos, los esfuerzos internos, las solicitaciones directamente o los apoyos directamente, esfuerzo simple también, otra forma de denominarlo. Entonces, podemos calcular el desplazamiento vertical en 2. Para eso primero tenemos que definir lo que es el estado real. El estado real es estado 0, estado real o estado de deformación. ¿Por qué le estoy indicando cada uno de estos? Debido a que en los libros van a encontrarlo de diferente manera. Estado de deformación, ¿verdad? Estado real y estado inicial. Entonces, yo tengo el estado real directamente, que me define el estado de carga, que es 30 kN/metro, y ya no existe otra carga. Y como a mí me pide el desplazamiento vertical de 2, lo que tenemos que hacer es aplicar una carga P virtual unitaria en la dirección vertical. O sea, en la vertical en 2, así como habíamos hecho en la clase anterior para la parte teórica. Entonces utilizamos esta ecuación, en donde como es un pórtico plano, vamos a tener un momento virtual que está en rojo, una cortante virtual también rojo y la normal virtual también en color rojo. Si es que nosotros no tenemos un reticulado, ustedes pueden decir de que yo puedo despreciar la deformación transversal, o sea, la deformación debido al esfuerzo de corte. También puedo decir, voy a despreciar la deformación axial, es decir,
puedo despreciar directamente para el pórtico plano. No es necesario que se le indique, pero muchas veces hay situaciones en donde le da temperatura, y cuando hay temperatura, ustedes saben bien de que hay que calcular directamente la normal en el estado virtual. Y la gente no le dan importancia. ¿Por qué? Porque el problema decía despreciar la deformación axial del pórtico. Pero eso es para el estado de carga. Entonces, para un estado de carga, yo voy a determinar momento flector, cortante y normal. Y el problema me dice que desprecie el efecto de esa cortante y de esa fuerza axial en el pórtico para el estado de carga. Por favor, no vayan a errar en esa parte, porque también puede haber error de montaje y ustedes desprecian y vemos de que la barra está sometida a fuerzas axiales y ustedes despreciaron. ¿Por qué? Porque el problema le dice despreciar deformaciones axiales del pórtico. Pero eso es para el estado de carga. Le vuelvo a reiterar esa parte. Entonces, directamente tenemos esta ecuación. ¿Por qué se redujo a esto la ecuación? Primero, porque no hay momento torsor. Segundo, porque vamos a despreciar la deformación transversal, el efecto de corte. Y como la pieza no tiene directamente, por más que tenga, el esfuerzo axial, también lo vamos a despreciar porque es ínfimo la deformación axial comparándola con la deformación por flexión. Entonces llegamos a esta ecuación que está acá. Eso nos indica de que calculemos el diagrama de momento flector en el estado real y después calculemos el diagrama de momento flector en el estado virtual. Calculamos la integral M virtual, M real, diferencial S, que pueden hacerlo por tabla, por integración, etcétera, etcétera. Y eso, a ese resultado le vamos a dividir con EI, es decir, con el módulo de rigidez por flexión. Entonces, la perpendicular a nuestra pantalla sería el eje Z. Entonces, directamente ahí donde cargo la carga P virtual unitario, que es en este nudo que tenemos acá, directamente ahí necesito conocer dicho desplazamiento. Por eso es que estoy aplicando la carga virtual en ese nudo. Pero vamos a empezar a determinar directamente el diagrama de momento flector para el estado real. Es decir, para la carga distribuida, que es la carga Q. Esa carga Q, como dijimos, era igual a 30 kilonewton sobre metro, porque es carga distribuida uniforme. Y si nosotros vemos esto, nosotros podemos ver en esta situación que es Q por L sobre 2 y vamos a tener esta cortante. Es 30 por 6, que viene a ser 130 por 6, que viene a ser 180, y eso lo dividimos por 2 y va a salir, vamos a ver, porque yo voy a aplicar momento acá y acá tengo mi diagrama, es 4 nomás es la longitud, entonces 4 no es 6, entonces acá vamos a tener es Q por L sobre 2 esta cortante. ¿Por qué? Porque ustedes agarran esta isostática que tienen acá y van a aplicar Q por L sobre 2, la carga distribuida que tenemos acá. Y Q por L, que viene a ser 4 por 30, 120 dividido 2 me da 60. Este 60 directamente, independientemente, lo hago de la parte total de la estructura. Y esto sabemos nosotros de que el momento flector máximo se da en el punto medio de la viga. Y ese momento vale Q por L al cuadrado sobre 8. Es decir, va a ser 30 por L, que viene a ser 4 al cuadrado 16, dividido 8. Entonces 30 por 2 quedaría. Y 30 por 2 es 60, tensionando la fibra de abajo porque se produce la flexión para abajo. Entonces está tensionada la fibra de abajo. Entonces tenemos ya esta carga. Tenemos la carga 60 y además de eso tenemos la carga distribuida hasta acá. Completamente una carga 30 kilonewton. Entonces, si yo tengo 60 acá, usando este valor y usando la carga distribuida, ustedes pueden calcular
directamente la fuerza axial, el momento flector y la cortante. Entonces yo digo 30, creo que esto es 30 por 10. Ese es el área de carga. 30 por 10 sería 300. 30 por 10 es 300. Y acá tengo 60, 60 para arriba. Quiere decir, si acá es 60, acá tengo que tener la que cumple con la condición de que la suma de las fuerzas verticales me da 300. Entonces directamente me va a dar 240. Entonces la suma de esta vertical con esta vertical me da 240. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular también el esfuerzo axial en este empotramiento. Y si ustedes se fijan, como no hay carga horizontal, el apoyo directamente nos restringe desplazamiento horizontal. Entonces directamente, como no hay estado de carga horizontal, la horizontal en este punto es igual a 0. Eso nos está indicando directamente que a lo largo de esta barra, directamente podemos decir que no hay esfuerzo axial en el estado real. Por más que no nos interesa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que se desprecia la deformación transversal y la deformación axial. Y podemos calcular el momento flector. ¿Cómo lo puedo hacer? Indico un momento en el sentido antihorario y voy a ver el momento que me produce la Q y el valor de la vertical en este punto. Entonces va a ser Q por L al cuadrado sobre 2 sería el momento generada por 30. Entonces va a ser 30 por Y al cuadrado dividido 2. Y va a actuar en el sentido directamente horario. Menos 60 por 10, que es 600. Y eso directamente es equilibrado por este momento que está acá. Y de acuerdo a los cálculos, sale 900 kilonewton, que viene a ser directamente el momento flector en este empotramiento y es negativo. Entonces, 60 por 10 es 600 y 30 por directamente 10 al cuadrado y eso directamente tenemos que hacer dividido 2. Y de ahí vamos a sacar el valor del momento flector que me sale 900. En el sentido antihorario, eso quiere decir que tensiona la fibra de arriba. Esto hay que cuidar este detalle porque esto me está indicando de que este momento flector lo que hace es tensionar la fibra de arriba. ¿Por qué? Porque la elástica es esta. Sale de acá la línea y venimos y tenemos acá. Mientras que acá viene y gira, baja y llega hasta acá. Esa sería la elástica de formación. La elástica de formación es esta, tensionando la fibra de abajo, mientras que acá viene y directamente no existe giro acá, entonces termina en una tangente. Y esa tangente es la que acá nos está indicando que vale 900 kilonewton por metro. Entonces este sería el diagrama de momento flector en el empotramiento. Entonces mi diagrama es directamente una parábola cuadrática y acá también tenemos una parábola cuadrática, en donde nosotros ya podemos decir de antemano que esta parábola tenemos en la tabla. Tenemos la tabla y además de eso podemos decir de que esta que tenemos acá, nosotros podemos directamente reemplazar por un triángulo rectángulo como lo habíamos hecho en la clase anterior. Va a ser 900 acá, acá va a ser 0 y la longitud es 6. Entonces un triángulo rectángulo. Y acá le ponemos una parábola que es QL al cuadrado sobre 8. Entonces va a ser 30 por 6 al cuadrado dividido 8. O sea, 4,5 por directamente por el valor QL al cuadrado sobre 8 y eso indicaríamos acá. Entonces, una parábola más un triángulo rectángulo. ¿Con qué signo? El triángulo rectángulo con signo negativo. ¿Por qué? Porque tensiona la fibra de arriba. Mientras que esta tiene signo positivo porque tensiona la fibra directamente de abajo. La parábola nosotros tenemos que restarle, como yo consideré un diagrama, ¿verdad? Acá parabólica, entonces esa parábola va a ser con signo positivo, que es QL cuadrado sobre 8 en el medio. Y esto va a ser un triángulo rectángulo.
haciendo esa superposición de los dos diagramas, un triángulo rectángulo más una parábola me va a dar lo que está acá, en este gráfico que tenemos directamente en la parte de barra de 6 metros. En la parte de barra de 4 metros solamente es 60. Bueno, cualquier duda que tengan, si me pueden habilitar su audio y me preguntan. Entonces directamente ya tenemos la situación en el estado real, en el estado inicial, que sería esto o estado de deformación. Bueno, ya tenemos esto y ustedes pueden decir, voy a calcular el momento flector en el tramo 1, que es este tramo que está acá. Y después sería esta la ecuación. La integración se iría de 0 hasta esta longitud que vemos acá. Y después calcula el momento flector para esta posición genérica también, van a tener esto. ¿Para qué estamos haciendo eso? Por si de repente ustedes quieran utilizar integración. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo de que esto es directamente una integración. Integrales entre estados reales, estados virtuales, diferencial S, y directamente definir bien los límites de integración y utilizarlo acá. Y de ahí, como P es igual a 1, entonces calculamos el desplazamiento después de dividir la integral con EI. Entonces hacemos directamente ahora la carga virtual unitaria. Sería esta que vemos acá. P igual a 1. Como esta es una barra de dos fuerzas y es una barra de fuerza nula, porque axialmente esta no actúa, entonces es una barra de fuerza nula. Entonces tenemos solamente este empotramiento sometido a una carga P igual a 1. P igual a 1 y ese 1 multiplicamos por 6. Y me genera un diagrama de momento flector triángulo rectángulo negativo. ¿Por qué? Porque para que esto se equilibre, esto produce momento en el sentido en el sentido horario y acá en el sentido antihorario, para que se equilibre. Entonces el momento me sale 1 por 6 y esto va a ser 6 y tensiona la fibra de arriba, que es lo que estamos teniendo acá. Directamente esa carga P igual a 1 viene entonces en este punto. Y calculamos el momento que, como dijimos, es 6 y esto es signo negativo. Ojo con eso, hay que ponerle los signos para que nosotros podamos decir realmente si la deflexión vertical me sale positivo. Eso implica de que me está indicando de que el sentido de la fuerza P virtual unitaria es correcta. Es decir, solamente eso me indica el signo de la deflexión. Si me sale positivo el desplazamiento en 2 verticalmente, entonces yo sé de que mi carga lo supuse bien. Esa es la interpretación que deben considerar en este análisis. Y si directamente me salía negativo, me está diciendo de que la flecha que se está dando, ¿verdad? Directamente se da una contraflecha. Hacia arriba sería el desplazamiento. Es decir, la carga P hay que indicarlo hacia arriba. Tenemos esta expresión y nuevamente tenemos las ecuaciones. Esto es para que podamos decir esta ecuación que determino acá, ecuación del momento flector para la posición, para la barra 1. Acá está, que es X menos 6. Mientras que la otra, que es la barra 2, es 0. Y eso directamente ustedes pueden utilizar la integración. Acá está, directamente lo integran, ¿verdad? Uno de 0 a 6 y el otro de 0 a 4. Pero hay que tener en cuenta que el diagrama es 0 en el estado virtual para esta expresión que está acá. Entonces nos queda esta. Hacemos la integración, ¿verdad? Y directamente para x igual a 0 tenemos que ver cuánto sale y para x igual a 6 ver cuánto sale. Y el resultado final dividir con EI. Y EI ya lo tenemos como dato del ejercicio. Acá está la E, 2 por día la séptima, y la I es 0,036. Bueno, después de eso, teniendo en cuenta ese detalle, ya el valor numérico dividido EI me sale 0,1275 positivo. O sea que me está diciendo directamente de que esto se mueve verticalmente al multiplicarlo por 100 me sale
1,275. 1,275. Porque esto está en, si multiplico por 100, lo voy a transformar en centímetros. Entonces, unos 12,75 centímetros. Entonces, teniendo como resultado un valor de positivo, el signo positivo indica que el sentido de desplazamiento coincide con el sentido de la carga unitaria que le ha dado al sistema en el segundo paso, que es lo que estamos teniendo. Entonces, directamente, esto es lo que me sale en metros. Entonces, si multiplicamos por 100, directamente la coma lo estaríamos moviendo doble lugar, ¿verdad? Entonces, sería 12,75 centímetros. Y 12,75 centímetros es bien grande. Bueno, eso es en centímetros. Pero también está utilizando la tabla de Mohr directamente y teniendo en cuenta lo que le había indicado. Este es el estado real. Este es el estado real porque hay situaciones donde le conviene más la tabla. Porque por A o motivo no tienen un HP que es seguro o A o motivo, ¿verdad? Este gráfico que estamos acá es un triángulo rectángulo y una parábola. Acá está el triángulo rectángulo y acá está la parábola que es positivo y esta es negativo. La suma de las dos curvas que tengo acá, los dos diagramas que tengo acá, me da este diagrama sombreada en donde la línea de puntos no entra. Entonces solamente la parte que vemos acá, curvilínea. Y tenemos esta curva. ¿Con qué debemos de combinar? Directamente tenemos que combinar con este diagrama que tenemos acá. Con este diagrama que se tiene ahí. Entonces, directamente con el valor de 6. Y solamente es la que corresponde a esa barra. Entonces yo tengo que combinar esta con esta. Y después tengo que combinar esta con esta. Teniendo en cuenta que este es negativo y esta también es signo negativo. Después, este tiene signo negativo en el estado virtual, pero este tiene signo positivo. Entonces, de la combinación, vamos a calcular directamente lo que el problema me está indicando. Entonces, calculamos esto de la misma forma y directamente le sale que el desplazamiento sale también 0,1275, exactamente la integración. ¿Qué es lo que estamos combinando? Este es el estado virtual. ¿Y con qué tenemos que combinar? Con un triángulo, ¿verdad? Y directamente con una parábola. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esta con este triángulo. Estos dos, uno con el otro. Y además esta con esta parábola, teniendo en cuenta cada uno de sus signos. Este, por ejemplo, tiene signo negativo. El triángulo rectángulo también tiene signo negativo. La parábola tiene signo positivo. Y resolviendo esto me sale el mismo valor que es lo que estábamos indicando. Llegamos a al mismo valor usando ya la tabla, que muchas veces es mucho más fácil porque de repente hay que analizar bien de dónde a dónde hay que integrar. Hay que integrar del lado izquierdo o del lado derecho. Todo eso es detalle, ¿verdad? Mientras que acá directamente ustedes se fijan en los gráficos que les había salido y utilizan esta fórmula. Esta con esta, por ejemplo. Los dos están, el cateto están hacia la izquierda. Entonces voy a utilizar directamente un tercio por el momento del estado virtual, por el momento del estado real, y esta es la longitud de esa barra. La longitud de esta barra que está acá. Entonces ya sé de que las combinaciones de estos dos es positivo. Y ahora voy a hacer este que es negativo con la parábola. Y me dice que es un tercio, momento en el estado virtual, ¿verdad? Momento en el estado real positivo, MI negativo por la L'. Resolvemos esto y me sale el mismo valor. Esto es para un estado de carga, que es lo que estamos teniendo para esa situación. Bueno, también me dice rotación de la barra 1. Ojo, rotación de la barra 1 en el nudo 2. O sea que en el punto 2. Rotación de la barra 1 en el punto 2. Eso hay que cuidar. ¿Por qué? Porque me está diciendo que yo calcule cuánto giró directamente la barra en este punto antes de llegar al nudo 2.
Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Poner un momento virtual unitario y ver el diagrama, combinar así como lo estamos haciendo, y de esa combinación ustedes pueden calcular la rotación acá. No es relativa, es la absoluta la que le está pidiendo en el problema. Rotación, o si no directamente le iba a decir rotación del nudo 2. Eso quiere decir que es la rotación relativa entre chapas. Acá lo que me está diciendo es rotación de la barra 1 en el punto 2 es cuánto giró esa elástica de deformación en este punto. Y para eso tenemos que trazar la tangente horizontal y ver con la elástica de deformación. Al trazar la tangente vamos a ver el ángulo que se forma. El diagrama en el estado real es la misma. Por eso luego le indicamos que vamos a hacer solamente directamente rotaciones para diversas situaciones o desplazamientos, pero teniendo en cuenta de que directamente hay que cuidar que es absoluta. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. No es relativa, porque me dice bien de la barra 1 en el nudo 2. También me puede decir de la barra 2 en el nudo 2. Eso quiere decir que va a ser a la derecha del nudo. Ahora, si me dice rotación relativa, ahí las cosas cambian. Pongo una pareja de momento porque es entre ambas barras. Eso hay que diferenciar uno de otro. Entonces la ecuación sigue siendo la misma, pero ahora lo que yo quiero calcular es directamente la rotación absoluta. Entonces pongo un momento virtual unitario sobre el nudo 2, ¿verdad? Pero la barra 1. Entonces acá está nuestro estado real, los diagramas de momentos flectores, como habíamos indicado. Eso ya hicimos anteriormente. Entonces ahora ponemos nuestro momento unitario sobre la parte que está empotrada en 1 y antes de llegar a 2. Y acá nuevamente esta barra es una barra de 2 fuerzas. Entonces acá tengo un momento unitario y voy a calcular el momento que tengo acá. Directamente cuánto sería mi momento, porque acá no existe, no trabaja esta pieza. Entonces si yo voy cortando, como no hay cortante, al ir cortando directamente mi diagrama va a ser rectangular y es una constante. Y directamente acá, como tengo de esta forma, se tiene que equilibrar, ¿verdad?, el sistema. Entonces acá es en el sentido antihorario y acá va a ser en el sentido directamente horario para que se equilibre el sistema. Entonces acá está. Fíjense de que al darse cuenta de que no hay cortante, entonces el momento es una constante. Entonces tenemos este diagrama. Este diagrama en el estado virtual también tiene su ecuación, que es lo que estamos indicando acá. Entonces tenemos que combinar esta figura, que es un rectángulo, con su correspondiente del estado real, que ya habíamos visto que es esta que está acá. Este tramo no se combina. Lo que se combina es esta parte. Y nuevamente es un triángulo rectángulo más una parábola. Esa es la que tenemos que combinar con este rectángulo, ¿verdad?, que es una constante. Se tiene la tabla, pueden hacerlo por integración. Acá está, y le sale menos 0,030. Y eso me está diciendo de que la rotación me dice que es en el sentido opuesto al momento que nosotros estamos considerando acá. Directamente el momento es en el sentido antihorario, mientras que la rotación es sentido horario. Eso es lo que me indica el signo negativo. Sentido horario. Entonces tenemos esta expresión y acá tenemos directamente la rotación en el sentido horario. ¿Por qué? Porque la elástica para el estado de carga real es esta. Es esta. Usted trazan la tangente a la curva directamente en la elástica de deformación y trazan la horizontal, y usted tiene que tener que la rotación es en el sentido directamente, así como está indicado acá, en el sentido horario. Entonces, ¿por qué? Porque en mi momento yo consideré en el sentido antihorario. Entonces, eso tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque si lo hacía de otra manera, tendría que hacer la elástica hacia arriba. Ahí trazar mi tangente, trazar la horizontal, y ahí directamente iba a salir
el mismo sentido que el momento indicado acá. También horario, pero para arriba. Bueno, me salió menos 0,030. Eso es haciendo por integración o haciendo directamente utilizando la integración que es la tabla de Moore. Y vemos directamente que es esto que está acá. Esto que está acá. Este término que está acá le está diciendo de que dividimos en dos la parte curva, ¿verdad? Eso es lo que nos está indicando. Entonces ustedes hacen combinando diagrama y también haciendo la combinación de esta con esta, me sale un medio momento virtual, momento real por la longitud L. Con esta parábola me sale 2/3 momento virtual, momento real por la longitud L'. Y ahí me sale que el desplazamiento, después de dividir la combinación con E y su 0, y me va a dar el desplazamiento que realmente estamos calculando, y me sale también menos 0,030. Entonces, de esta forma, vemos que el giro absoluto es en el sentido directamente horario. Eso es lo que nos está indicando el problema. Sentido horario. Y el signo negativo solamente me indica que la suposición de la carga virtual unitaria es opuesto. Esto. Yo tengo que indicarlo directamente en el sentido horario para que me salga positivo esto. Eso es lo que me está indicando. Solamente que este vector y este vector cumple con la compatibilidad de desplazamiento del trabajo virtual, ¿verdad? Pero tienen signo opuesto. No sé si tienen alguna duda para seguir haciendo. Me preguntan directamente y vamos haciendo. ¿Hay alguna duda o no hay duda alguna? Porque esto ya lo habíamos visto en la clase anterior y es algo que ustedes me parece que ya conocen. Lo nuevo acá es la combinación o hacerlo por integración, porque es estructura 1, muy sencillo el ejemplo. Bueno, entonces seguimos. Acá me dice obtener el diagrama momento flector de la estructura directamente, nuevamente la rotación en el nudo 2 sobre la barra 2. Como le indiqué recién, tengo que hacerlo sobre la barra 2, porque es nuevamente rotación absoluta, lo que dábamos en mecánica, ¿verdad? Muchas veces cuando dábamos de esta forma, ustedes preguntaban al profesor si ese momento es en el nudo, es sobre la barra 2 o es sobre la barra 1. Entonces directamente le dábamos la respuesta de tal manera que ustedes puedan resolverlo fácilmente. ¿Por qué? Porque hay que preguntar bien. Un tema muy interesante es preguntar y asegurar, porque muchas veces uno no se da cuenta, se dibujó ya demasiado sobre el nudo y no sabe si es sobre la barra 2 o si es sobre la barra 1. Ahora, si aparecen en pareja, sí o sí tiene que ser uno sobre la barra 1 y el otro tiene que ser sobre la barra 2. ¿Por qué? Porque estamos queriendo calcular la rotación relativa. En este caso queremos calcular la rotación absoluta. Rotación absoluta. Y seguimos haciendo la misma forma. Este momento flector hace que acá aparezca un triángulo. Esta ya deja de ser una barra directamente, ya deja de ser barra de fuerza nula, porque ya existe una cortante, ¿verdad? Y trabaja ya a una cortante, tenemos ya un momento flector, solamente la axial es la que acá no existe. Y como no existe axiales, este no tiene diagrama de momento flector en el estado de axiales en el estado virtual. Entonces, para este momento virtual, la real ya tenemos, que es lo que ya está dibujado de antemano, ¿verdad? Entonces, mi diagrama va a ser triangular negativo. Es 1. Es 1 y acá directamente es 0. Cuiden bien ese detalle, porque acá es 1. Pero es antes de la rótula. Antes de la rótula. Entonces, en la rótula ustedes saben que no hay transmisión de momento. Por lo tanto, mi momento acá que voy a calcular, tengo que
unirlo con el 0. Entonces acá tengo un triángulo rectángulo que es negativo, tensionando la fibra superior. Y entonces acá me va a salir una cortante que es 1 sobre 4 hacia abajo, porque tiene que equilibrar al sistema. Hago un momento acá y me sale la cortante hacia abajo. Un cuarto. Y eso es 0,25 para abajo. 0,25 para abajo, acá pongo 0,25 para arriba, porque tiene que estar en equilibrio el sistema, porque no hay estado de carga vertical. Bueno, axial no existe y ahora estamos viendo que hay cortante para los dos tramos. Entonces, lo que a mí me parece más fácil es voy a calcular este momento, considero nuevamente en el sentido antihorario. El momento pues suponer directamente. Y voy a tener este momento directamente que es 0,25 hacia abajo multiplicado por 10 va a ser 2,5. Le resto este valor 1 directamente y me va a quedar 1,5 al restarle este 1, porque esta directamente al traerlo acá aparece un momento directamente es 0,25 creo que habíamos dicho por 10, entonces es 2,5 hacia abajo, 2,5 es el momento flector que me genera acá, mientras que esta es directamente 1. Entonces hay que restar 2,5 en el sentido horario con esto que es 1. Entonces me queda 1,5 de momento. Y para que se equilibre, acá yo necesito que mi momento sea directamente en el sentido, para que se equilibre es en el sentido antihorario. Entonces fijándonos acá, vemos que nuestro diagrama es 1 porque tenemos un momento antes de llegar al nudo. Y acá es 0,25, ¿verdad? Porque es 1 sobre 4, 0,25. Mientras que acá, directamente haciendo como habíamos indicado anteriormente, me sale 1,5 en el sentido directamente antihorario es negativo. Los dos diagramas son negativos, pero esto es lo que hay que cuidar, esta parte, porque no es momento sobre la rótula, porque allí no hay transmisión de momento. Porque muchas veces uno quiere hacer lo siguiente, dice, esto tiene que estar en equilibrio, dice, ¿verdad? Directamente el nudo. Pero lo que le equilibra es el momento interno sobre la barra y el momento que ustedes indicaron acá, que es un momento concentrado y para hacer equilibrio del nudo. O sea que eso hay que cuidar. Y nuevamente esta tiene una ecuación, acá está. Tiene su ecuación en el estado virtual. Y nuevamente aplicamos la ecuación haciendo por integración y me sale 0,03076. Ese sería el desplazamiento para la rotación a la derecha del nudo, creo que era 2, el nudo 2. Este es el valor que me sale. También, como dijimos, en este caso me salió positivo. Entonces vemos de que coincide directamente el ángulo, ¿verdad? Que es en el sentido antihorario con el momento que yo había elegido antihorario. Yo elegí esto en el sentido antihorario para colocarlo porque esto es virtual y me sale positivo. Eso me confirma de que el giro también es en el sentido directamente antihorario. Y acá es cierto. ¿Por qué? Porque flexa y al flexar, al trazar la tangente a esa curva, la elástica de deformación, con la horizontal veo de que el giro es en esa dirección. Ahora, utilizando la tabla, hacemos la misma cosa, ¿verdad? Directamente combinamos esta con esta y después combinamos esa con la parábola, porque en el estado real está la parábola. Este triángulo que está acá es en la parábola, donde se tiene la parábola. Entonces tenemos que combinar con esta que es el estado virtual. Lo que está en rojo es virtual. Lo que está en verde son del estado real. Combinamos, dividimos con EI y nuevamente me sale 0,03076 radianes. O sea que directamente sale igual valor para directamente la integración o haciendo uso de la tabla de Moore.
Bueno, y ahora me pide el giro directamente relativo. Fíjense, el giro relativo. Pero me pidió el giro hacia la izquierda. Calculamos. Me salió la rotación en el sentido horario. Me pidió el giro a la derecha del nudo sobre la barra 2 y me salió en el sentido antihorario. Si yo agarro directamente, trazo las tangentes, acá tengo desplazamiento 1 que sería esta. Esta sería el desplazamiento 1. Y acá tengo desplazamiento 2. Si yo sumo los dos directamente, es lo mismo que decir directamente de que al trazar la elástica de deformación, voy a tener un giro acá y un giro acá. Un giro en los dos extremos, cuando tenemos directamente una isostática. Y todo ángulo exterior es igual a la suma de los internos opuestos no adyacentes, dice uno de los enunciados del teorema. Y acá, haciendo eso, exactamente sale el giro relativo entre las dos piezas. Acá está, 0,03076 y el otro es 0,03. Ahí está. Sumando estos dos, entonces me sale, solamente que hay que tener en cuenta de que hay que hacer la parte geométrica, ¿verdad? Es una suma de los dos vectores. ¿Por qué? Porque este ángulo es lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque este está con signo negativo. Pero ese signo negativo ya me está indicando el sentido solamente de la rotación, para que yo pueda colocar para abajo ese giro. Entonces, el otro está hacia arriba. Entonces, la suma de los dos es el giro relativo entre la chapa 1 y 2. Pero también ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? Si es que no le piden las dos anteriores. Pero teniendo las dos anteriores, ustedes ya pueden calcular la relativa, porque puede ser la tercera pregunta. Entonces, es sumar directamente y ya está acá el giro. Como también pueden decir, no me pidió a mí los dos anteriores, entonces voy a poner la pareja de momento. Y hago esa pareja de momento y directamente acá voy a tener este diagrama que tengo acá. Al poner momento acá en esta rótula, el momento ahí es 0. Aquí hago equilibrio de nudo y acá me va a salir 0,25. 0,25. Y ese 0,25 apunta hacia abajo. Por lo tanto, acá el momento que tiene que aparecer es en el sentido directamente antihorario. Y va a ser 2,5. ¿Por qué? Porque estos se cancelan ambos cuando tomo todo el sistema. Cuando tomo todo el sistema, se cancelan estos dos. Y la que me produce momento acá en el empotramiento es esta cortante, que es 2,5 hacia abajo. Bueno, y acá está nuestro diagrama, 2,5, 1,7 y acá está cuando es relativa. Tiene que estar en equilibrio el nudo. En los otros casos, como le dije, tiene que partir del 0. Entonces, acá tenemos este diagrama y esta combinamos con el diagrama que ya teníamos anteriormente para el estado de carga, para los compañeros que llegaron recién, pues se viene que habrán llegado algunos recién. Entonces, voy a mostrarles. Este es el estado de carga para una carga Q distribuida. El problema me da de acá hasta acá una Q distribuida. Y ese es el estado de carga para este pórtico plano. Y este diagrama es diagrama en el estado real, diagrama en el estado de deformación o diagrama en el estado inicial. Ese es el nombre que lleva directamente el estado de carga, cuyos diagramas están dados acá. Entonces, ahora estamos viendo directamente las diversas situaciones de los desplazamientos, las rotaciones, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos ya esto, tenemos esto y estamos haciendo esta. Este diagrama que tengo acá voy a combinar con la que correspondía en el estado real de deformación o estado inicial o estado de deformación. Creo que ya dije eso. Entonces se combina estos dos diagramas. Combinando estos dos diagramas, el estado real con este diagrama virtual, que es lo que voy a calcular el giro relativo entre las piezas 1 y 2. Entonces vemos y hacemos directamente la combinación de la integración y vemos dos tramos. Esta es un trapecio.
que tengo que combinar con un triángulo rectángulo y una parábola. Eso es la que teníamos allá arriba. Y después tengo otro tramo, en donde este es un triángulo rectángulo que tengo que combinar con una parábola. Eso es lo que me está indicando acá, dos tablas, ¿verdad? Uno es trapecio, que es para el empotramiento, y eso tengo que combinar con el triángulo rectángulo y la parábola directamente. Mientras que acá, este es este gráfico que está acá. Este gráfico que es el estado virtual y tengo que combinar con la parábola, que es directamente la que estábamos teniendo, que es esta. Acá está. Esta con la parábola, ¿verdad? Creo que acá esta no está bien. Este no está bien, ¿por qué? Porque tiene que ser triángulo, que es este que está acá, con la parábola. Voy a irme otra vez allá arriba para ver un poco el gráfico del estado real, para que ustedes puedan corregirlo después. Sí, acá está la parábola. Es una parábola de valor 60. Y esta tenemos que combinarlo con directamente el triángulo. Acá está. Con el triángulo rectángulo. O sea que al revés utilizó esta tabla acá. Al revés utilizó, tiene que ser este trapecio que tengo acá. Tengo que hacerlo con el diagrama que tenía allá arriba, que era un triángulo y una parábola. Y después esta con la parábola. Y acá hizo al revés. Esta tiene que ser con esta. Y esta tiene que ser directamente con la parábola y el triángulo. Eso es lo que estábamos viendo. Bueno, lo que sí, indicando acá, esto no está correcto, ¿verdad? Pero haciendo con F-Tool, que ustedes estarán utilizando ya ahora, la F-Tool, directamente sale que la rotación es 0,06076. Entonces, haciendo la combinación del estado real con el estado virtual. Entonces, este es el giro que se da directamente entre la chapa 1 y 2. O sea que entre esta chapa 1 y la chapa 2. Este creo que era el 1 y este el 2. Entonces, la rotación se está dando en el sentido que consideramos el momento. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Me salió positivo, entonces el giro se está dando de acuerdo a lo que estamos teniendo ahí. La rotación. Bueno, ese es en cuanto se refiere al estado de carga. Estado de carga, porque lo que vamos a hacer acá es aplicar el concepto de superposición de efectos. Ahora vamos a ver otra situación. Es esta estructura sometida a un estado de carga directamente, pero está acompañado de un reticulado. Este es un reticulado, este es un reticulado. Bueno, ¿qué me da como dato? Para la barra 3, 4, 5 me dice. O sea que para esta barra, que es la viga, para la barra 5 y para la barra 3 es un pórtico. ¿Qué es lo que me está queriendo decir con eso? Que como es un pórtico, tiene el diagrama momento flector, cortante y normal. Momento flector, cortante y normal. Entonces, para este pórtico, el 3, el 4, el 5, ustedes pueden despreciar la deformación axial y la deformación por corte. La deformación por corte. Mientras que para esta barra y para esta barra, que son barras de dos fuerzas, hay que considerar su deformación. Y eso le va a dar, acá lo está, barra 1 y barra 2. Esto, con los datos que nosotros le estamos dando a ustedes, ustedes ya tienen que saber que no se debe despreciar la deformación axial, ¿verdad?, del reticulado. En el reticulado hay que considerar la deformación axial, a excepción que le indiquemos que esto es indeformable. ¿Qué quiere decir indeformable? Con eso que estamos queriendo decir que no sufren deformaciones que ustedes calculaban en mecánica de los materiales 1, en el cuarto semestre creo que es, ¿verdad? Y directamente la E por A es infinito. La E por A es infinito. Eso quiere decir que la barra 1 y 2, que son barras de dos fuerzas, son indeformables. No puede sufrir deformación. ¿Qué quiere decir eso? No puede acortarse ni alargarse. Idem para la barra 1 y para la barra 2.
Entonces, este problema con este dato me está diciendo directamente que considere las deformaciones para el reticulado axialmente y las deformaciones del pórtico, que es la barra 3, 4, 5, que tiene cortante normal y momento flector, despreciar la deformación por corte y por axial. Profe, Señor, pero solamente en este caso se desprecia, ¿verdad? Porque en el problema te da esos datos. O siempre hay que despreciar deformación axial en bueno, el... justamente eso es lo que quiero mostrarle, de que si yo considero la deformación axial, ¿verdad? Directamente del pórtico, esta área que está acá es para el pórtico. Este es momento de inercia para el pórtico y este es módulo de elasticidad longitudinal del pórtico. Esto quiere decir que esto es hormigón por el módulo de elasticidad longitudinal, 2 por i a la séptima. Pero cuando ustedes tienen acero, es 2 por i a la octava. Y esta es su área de la sección transversal del acero. Entonces, directamente, vamos a ver qué es lo que me pide el problema. Creo que acá decía, análisis del efecto del esfuerzo axial en estudio de desplazamiento. La influencia que tiene el término axial en la ecuación del principio de trabajo virtual. Deseamos calcular el desplazamiento vertical del punto 4 de la siguiente estructura, o sea que acá. Entonces, el estado real para esta carga distribuida, vamos a calcular directamente indicando, voy a aplicar momento acá, hago un corte, método de la sección, que hacíamos directamente en una estructura, ya sea un pórtico o lo que sea. Yo lo hago acá, método de la sección, no me interesa que sea un pórtico esta. ¿Por qué? Porque lo que acá yo tengo es que no hay transmisión en momento, entonces puedo hacer el corte. Hago el corte y aplico un momento acá. Y voy al aplicar el momento Profe, acá. ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Qué viene a ser el 5 que está encerrado en círculo? ¿Dónde? A Esto, la derecha. esto Sí, quiere eso. decir que son los nudos. Este es el nudo 2, este es el nudo 5, este es el nudo 4, este es el nudo 3 y este es el nudo 1. Los que están en rectángulo, ¿verdad? Los números quiere decir que son barras. Este es la barra 1, este es la barra 2, este es la barra 3, este es la barra 4 y este es la barra 5. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces directamente me pide calcular el desplazamiento vertical directamente del punto 4. Es decir, como me pide el desplazamiento vertical, yo sé de que en el estado virtual tengo que aplicarle una carga vertical unitaria. Pero antes de eso voy a calcular el diagrama de deformación. Voy a calcular las normales directamente, en ese caso, las normales reales. Para esta, la normal para esta, directamente y para todo el sistema, si es que se puede. Este, por ejemplo, va a tener normal. Este va a tener normal, ¿por qué? Porque tenemos directamente una carga distribuida que me va a generar un empuje vertical en 2. Entonces yo hago lo siguiente. Aplico momento en este punto. Aplico momento en este punto y voy a sacar la relación entre la horizontal en 2 y la vertical en 2. Al aplicar momento en el nudo 4, directamente voy a sacar la relación entre la vertical en 2 y la horizontal en 2, teniendo en cuenta que está cargada con una carga Q por L, que es 6, por L sobre 2. Entonces, QL al cuadrado sobre 2. Primera ecuación. Bueno, después vengo acá en 1 nuevamente. Aplico nuevamente momento en 1 y voy a sacar nuevamente la relación entre esta vertical, entre esta horizontal y esta vertical, considerando todo el sistema. Y ahí yo sé que la línea de adhesión de esta, la horizontal, pasa por esta. Entonces automáticamente me da la vertical. ¿Cuánto de la vertical? Me va a salir Q por L sobre 2. ¿Por qué? Porque este tengo de extremo a extremo. Eso la experiencia le va a indicar a usted que es Q por L sobre 2. Entonces ya saben cuánto es la vertical. Y como yo ya saqué la relación entre la horizontal y la vertical, entonces saco la horizontal. Y esa horizontal me va a definir un diagrama triángulo rectángulo acá para la flexión. Un triángulo rectángulo. Acá tiene que estar en equilibrio el nudo.
Vamos a suponer que sea para abajo, ¿verdad? Directamente, mientras que acá el momento flector es 0. Entonces mi diagrama puede ser que sea así, va hacia arriba y viene para abajo. Como también puede ser que el momento me haya salido hacia arriba. Entonces esto directamente tendría que poner de esta forma. O sea que una parábola directamente flexando para abajo. Entonces, si acá yo tengo un valor, vamos a suponer que me salió 5 acá directamente, entonces lo que yo voy a hacer es hacer la elástica de ese diagrama de momento flector y es en forma parabólica. Mientras que acá es triangular. ¿Por qué? Porque es la horizontal multiplicada por esta distancia me da el momento flector acá. Y ese momento tiene que estar en equilibrio. Lo que me sale acá tiene que estar en equilibrio acá. Bueno, entonces tengo diagrama de momento acá y también acá. También tengo en el tramo 4, que es una viga simplemente apoyada. Y es Q por L al cuadrado sobre 8. O sea que esto es Q por L al cuadrado sobre 8. Ya tengo el diagrama de momento flector para la barra 4, 5 y para la barra 3. Ahora, directamente para el reticulado. Entonces, en ese caso, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos poner, esta es una fuerza horizontal. Fíjense, es una fuerza horizontal. Acá puedo reemplazar directamente la fuerza vertical. Y como yo ya tengo acá la horizontal, hago sumatoria de fuerzas horizontales. Fíjense que acá no hay fuerzas horizontales, pero acá hay una fuerza reactiva horizontal. Pero también hay que tener como este reticulado está inclinada, me genera un empuje horizontal que apunta desde este punto hacia el nudo 3. Entonces es la horizontal. Y esa horizontal va a ser igual a esta horizontal. Y a través de esa horizontal, yo sé que esta horizontal es igual a la resultante por el coseno del ángulo, que es 3 sobre 4. Entonces ahí ya calculo esta fuerza axial. Teniendo esta fuerza axial, ¿verdad? Directamente es una forma de hacerlo, porque también nosotros podemos decir, acá hay una horizontal y una vertical. Bueno, si hay una horizontal y una vertical acá, lo que yo voy a hacer es hacer sumatoria de fuerzas verticales y ya saco también la vertical en 1. Ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas horizontales sin estar haciendo ese corte que le estoy indicando. Voy a hacer sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces la horizontal que me salió acá, suponiendo de que es hacia la derecha, entonces acá tiene que ser hacia la izquierda. Lo empuje en 1 y en 2. Y en función a eso, acá está nuestro diagrama, que es lo que le estaba diciendo. Sale 240, la columna su momento flector. Y acá también tiene que ser 240. Y acá nuestra parábola directamente, la carga distribuida hace de que en esta zona tensione la fibra de abajo, mientras que llega al punto nulo, en donde el momento es nulo, y a partir de ahí sigue una parábola hasta llegar a 240. Entonces mi diagrama de momento flector es esta, más lo que estamos teniendo acá, que es mi momento flector, que es una parábola. Entonces tenemos este diagrama en el estado real, mientras que como estas son barras de dos fuerzas, no puede tener diagrama de corte ni momento flector. Entonces, en este caso, directamente nosotros podemos determinar la fuerza axial en el estado real y la fuerza axial en el estado real para las dos barras de dos fuerzas, esta y esta. Entonces tenemos nuestro diagrama de momento flector y diagrama de fuerza axial. Ahí está el diagrama de fuerza normal en el estado real. Fíjense cómo le dije, la columna tiene un valor que es debido a la Q por L que teníamos acá, ¿verdad? Q por L, uno va acá, ¿verdad? Y la otra va acá. Entonces, se puede hacer Q por L sobre 2 y directamente ya iba a salir esta y ya iba a salir esta. ¿Por qué? Porque tenemos la carga distribuida de este punto a este punto. Q por L sobre 2 directamente. Y esa es la axial para esta. La axial para esta. Bueno, ya tenemos la axial para esa y acá sale el empuje horizontal, salió 80 y esta es axial para esta. Esta entonces está tensionado. Esto está tensionado. Como esto, la carga distribuida era hacia abajo, entonces acá el empuje es hacia arriba. Quiere decir que también esta está tensionado. Las fuerzas axiales de tensión, las fuerzas axiales de tensión
Y acá directamente es una viga simple y tenemos directamente los dos esfuerzos, en donde acá me indica nuevamente que es una fuerza de compresión, ¿verdad? O sea, de tensión quiero decir, y la resultante de estas dos directamente me va a dar el valor para esta barra que tenemos acá, esta barra de dos fuerzas. Bueno, y teniendo ese valor de dos fuerzas, esta tiene una proyección horizontal que es 80, ¿verdad? Directamente hacia la derecha. Mientras que acá hay un empuje horizontal 80 y eso hace que este sea cero. La fuerza axial acá sea cero, porque ustedes tienen que colocar en el nudo una horizontal y una vertical. ¿Por qué? Porque esta es una viga que puede directamente tener corte axial y momento flector, porque teníamos una carga distribuida. Entonces, si yo voy a poner en esta rótula, el momento yo sé que es cero, pero tengo que indicar sobre esta una horizontal y una vertical. Pero esta es una barra de dos fuerzas. Entonces, directamente, al ser dos fuerzas esta, entonces solamente puede existir la fuerza vertical para esta, que es la que produce flexión, Q por L al cuadrado sobre 8. Mientras que la horizontal es cero. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer equilibrio de nudo. Van a hacer equilibrio de nudo. Y ahí va a salir su ejercicio. Aprovechando la oportunidad, ya que estamos en este tema, nosotros, si le permitimos HP, le vamos a permitir para que ustedes puedan calcular esta horizontal, esta vertical, esta horizontal y esta vertical. No le vamos a permitir que calculen estos esfuerzos internos. ¿Por qué? Porque usan una ecuación lineal para el equilibrio estático que utilizan para Sailat y usan mal, creen que funciona así como Sailat y directamente quieren calcular la fuerza horizontal vertical acá, la fuerza horizontal vertical acá, la fuerza horizontal vertical en este nudo. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo de que concurren tres piezas. Uno, el miembro. El otro, el miembro. Y además de eso tenemos el apoyo. Eso quiere decir que tenemos tres elementos. Entonces, todos esos conceptos tienen que estar bien claros en su cabeza, de tal manera a utilizar las ecuaciones de las ecuaciones lineales para el equilibrio estático, que es lo que hacen por Sailat directamente, y siempre hacen mal. Entonces eso quiere decir que el diagrama total de cortante, momento flector normal en el estado real está mal. Entonces le vamos a permitir que solamente es para calcular estas dos, y esa es la que debe figurar en el resultado directamente de la hoja. Porque ustedes pueden calcular, nosotros eso no podemos pillar. Agarran, hacen con su HP. Ahí, acá, por ejemplo, tenemos 6 incógnitas, 3 horizontales y 3 verticales. Acá tenemos directamente 2. Y así sucesivamente. Acá también tenemos 2, pero este ya es apoyo. Entonces, directamente acá tenemos también la misma cosa, porque acá hay 2, acá hay 2 y acá hay 1, ya son 5. Y todos esos detalles hay que ponerlo cuidadosamente y resolver por HP. Si lo hacen perfectamente, le va a salir correctamente bien, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los compañeros directamente no calcularon, no tienen HP y en el momento nomás quieren resolver y hacen mal y tienen 0 en el examen. ¿Por qué? Porque no hicieron nada. Se pasaron tratando de resolver un sistema de ecuación lineal para el equilibrio estático de 15 incógnitas y ninguno de ellos no está bien. Entonces no hay nada que hacer. Bueno, entonces tenemos diagrama de momento flector, tenemos diagrama de esfuerzo normal para el estado real. Y ahora vamos a venir para el estado virtual. Acá está. P igual a 1. P igual a 1 a esta distancia de viga y a esta distancia de viga. Entonces lo mismo yo voy a decir, voy a calcular la relación entre esta horizontal y esta vertical. Entonces hago la relación entre la horizontal y la vertical, momento en este punto es 0. Hago el corte acá, como le había indicado anteriormente, y hago un momento acá. Y me sale una relación entre la vertical y la horizontal. Y ahora ya podemos hacer directamente sumatoria de fuerza X para el sistema, sumatoria de fuerza Y para el sistema y sumatoria de momento para cualquiera de los apoyos que ustedes quieran.
y ya está resuelto el problema. ¿Qué calculamos? Los empujes horizontales y verticales, la fuerza reactiva, ¿verdad? Pueden hacerlo con HP o en forma manual, no interesa eso. Teniendo acá la fuerza horizontal y la vertical, y ustedes saben que estas dos son barras de dos fuerzas, pueden hacer equilibrio del nudo, así como hacíamos en armadura simple. Eso no va a estar mal, ¿por qué? Porque es un método para resolver, ¿verdad? Incógnitas cinemáticas, que son los esfuerzos acá. Bueno, y acá, al calcular la horizontal y la vertical, ya saben cuánto es el esfuerzo cortante para este y la fuerza axial para esta barra. La cortante se transformó en axial para esta y la normal para esta se transformó en cortante para esta viga. Y directamente, esta es una viga que no está cargada. Se comporta como una barra de dos fuerzas. Esta solamente puede absorber esfuerzo axial directamente, porque es una barra de dos fuerzas, ¿verdad? No está cargada, por eso le digo que es una barra de dos fuerzas. Entonces ustedes van a determinar el diagrama del momento flector y diagrama del esfuerzo axial en el estado virtual. Venimos entonces, y acá está nuestro diagrama momento flector. Es esta y es esta, solamente estas dos. Porque como le dije, este es una barra de dos fuerzas porque no está cargada. Esta es una barra de dos fuerzas, una barra de dos fuerzas. Es decir, no tenemos diagrama de momento flector para esta, tampoco no hay cortantes, solamente axiales, pero en el estado real. Y esta tenemos momentos flectores. Entonces, momento flector acá es 0, momento flector acá es 0, momento flector acá es 0. ¿Por qué? Porque no tiene, como son barras de dos fuerzas, no tiene momento flector ni cortante. Y acá hacemos la misma cosa para el esfuerzo axial. Vemos de que el empuje vertical que me da acá es axial para esta barra. El empuje horizontal que me da en este apoyo es directamente fuerza de tensión para esta. Directamente está tensionado esta también está tensionado. Y la fuerza reactiva que yo tengo acá, tengo las dos reactivas y eso me va a indicar cómo trabajan las dos. Y me dicen que los dos también trabajan tensionados. Entonces, en función a eso, también esta tenemos que ver que como esta es vertical y existe esa fuerza, ¿verdad? Horizontal para esta no existe. ¿Por qué? Porque esta no tiene horizontal y el nudo tiene que estar en equilibrio. O sea que esos conceptos son los que ustedes tienen que tratar de dominar, de decir, esta, para esta barra que llega a ella, no tiene empuje horizontal. Al no tener empuje horizontal esta no puede tener empuje horizontal. Quiere decir que esta no puede trabajar axialmente. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y esos conceptos es lo que tiene que ir teniendo bien claro de tal manera para que les sea fácil el problema para el cálculo. Entonces resolvemos por el principio del trabajo virtual. Y fíjense, esta es directamente la deformación por flexión para todo el sistema, para la estructura dada. El rojo es la virtual y el verde es la real, que ya habíamos calculado anteriormente. Y acá la normal tenemos en el estado real y en el estado virtual. Vamos a ver qué dice acá, donde el primer término de la derecha corresponde a la influencia de la flexión de la barra al desplazamiento deseado, mientras que el segundo término corresponde a la influencia de la deformación axial de la barra a dicho desplazamiento. Utilizamos integración por tabla de Moore y ya ampliamos ampliamente lo desarrollado. Y acá se aplica la expresión de normales y de momentos flectores. Directamente es el 100%, me da el valor que es 100% la deformación. Y ahora, si despreciamos todos los términos axiales para este ejercicio en particular, tendríamos un resultado con error en el orden del 10%. Entonces, despreciamos las deformaciones axiales. Esa es la que están todas borradas, ¿verdad? Directamente, y me sale, fíjense, 0,31744 metros me había salido considerando todas las deformaciones. Este me salió considerando las deformaciones por flexión y axial. La transversal la despreciamos. Por eso es que no graficamos
Eso también es algo muy interesante que ustedes tengan en cuenta, que si nosotros le decimos despreciar la deformación transversal, ya no es necesario graficar en el estado virtual ni en el estado real el esfuerzo de corte, porque van a perder mucho tiempo ahí y pueden hacer mal. Nosotros no le pedimos, ustedes hicieron, pero está mal ese, entonces directamente le sacamos puntos porque no saben hacer diagrama de esfuerzo de corte. Entonces, lo que está mal escrito en el tema del examen se corrige también. Eso hay que cuidar. Si no es necesario hacer lo mismo, se corrige. Bueno, fíjense, entonces sale la deformación, está acá, 0,3166 y acá es 0,288. Si despreciamos todos los términos axiales, dice, tendríamos un error del orden del 10%. Entonces sale 90,72%, mientras que el otro era 100%. Fíjense, salió 0,31744, considerando todas, es decir, el pórtico y el reticulado. Me sale esta deformación considerando las deformaciones por flexión y axial, 100%. Ahora yo digo, voy a anular todas las deformaciones axiales, por más que hay un reticulado ahí, y me sale 0,288. Esto ya es grande la diferencia. Y calculamos en porcentaje y es 90,72%. ¿Por qué? Porque hay un 10% de error. Si ahora despreciamos solamente el axial del pórtico, fíjense lo que dice. Si despreciamos solamente el axial del pórtico, me sale 0,3166, que es casi igual, fíjense, casi igual ambos términos, que viene a ser 99,73%, ¿verdad? Que es 0,27% es el error cometido al despreciar la deformación axial del pórtico. Ojo, del pórtico. Y 10% si es que consideramos todas las axiales cero. Entonces, hay que cuidar ese detalle. Nosotros siempre le vamos a dar, casi en todos los ejercicios, le vamos a poner un pórtico y un reticulado. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con eso? De que ustedes, no le vamos a decir deformación axial del reticulado, le vamos a dar los valores y sin decirle, ustedes pueden hacer lo que quieran. Si considera completamente, 100% está correcto. Si después dicen, a la gran 7 acá, si hago mi normal, no sé si va a estar bien, 1. Y yo puedo despreciar eso, no es necesario que el profesor me diga. ¿Por qué? Porque en clase me estuvo indicando que se desprecia la deformación axial del pórtico. ¿Pero para qué caso? Para el estado de cargamento, gente. Para el estado de cargamento. ¿Por qué le digo esto? Voy a volver a recalcar esto. Vamos a suponer esta es una viga y vamos a suponer que trabaje esta viga. Hay una normal en el estado virtual de la viga. Una normal en el estado virtual de la viga. Y ahora, yo sé que ese puede flexar. Yo sé que esto puede tener gradiente de temperatura y variación uniforme de temperatura. Y yo le dije a ustedes, desprecien la deformación directamente axiales del pórtico. Bueno, agarran el examen y directamente Profe, te cortaste, ¿puedes repetir? hola. Ahora volvió, se fue, había sido. Bueno, ¿en dónde me quedé? Si me pueden decir en dónde me... Estaba explicando en dónde, por qué se desprecia la deformación del pórtico, profe. Ah, bueno. Perfecto.
Ahora ya me escuchan, ¿verdad? ¿Me están escuchando ahora? Sí, profe, ya se te escucha ahora. Bueno, lo que yo estaba diciendo es lo siguiente. Directamente, nosotros vamos a despreciar la deformación del pórtico. Este es el pórtico, este es el pórtico y este es el pórtico. Estos son elementos del reticulado, no hay que despreciar nunca. No lo desprecien, a excepción que en el problema le dice que son indeformables. Indeformable quiere decir que no pueden deformarse axialmente. Y eso quiere decir que la rigidez es por A es igual a infinito. Eso quiere decir indeformable. Entonces tampoco nos van a considerar la fuerza axial de estas dos. Pero si nosotros le decimos desprecien la deformación axial del pórtico, entonces van a anular esta, anulan esta, anulan esta. Pero yo le estoy diciendo eso para el estado de cargamento. Desprecien la deformación axial del pórtico para el estado de cargamento. ¿Y qué pasa? Acá yo le puse una temperatura inferior y una temperatura superior, ¿verdad? Pero esa temperatura me produce deformación directamente debido a la variación de temperatura, que es la integral de la normal por alfa por delta T por diferencial S. Acuérdense, y agarran ustedes, anulan, porque decía desprecien la deformación axial, también anulan la deformación debido a la temperatura. A eso es lo que quiero llegar. No hagan nunca eso. Ustedes van a despreciar la deformación axial del pórtico para el estado de carga. Es decir, hay un momento, hay una carga concentrada, hay una carga distribuida. Desprecienlo. Pero si yo le digo que hay un error de montaje en esa pieza y ustedes despreciaron la deformación axial, es un error conceptual gravísimo. Tanto para el gradiente, para la axial, directamente variación uniforme de temperatura, hay que considerar el esfuerzo normal del pórtico para temperatura, para error de montaje, etcétera, etcétera, si es que hay otros efectos. Solamente el enunciado dice despreciar la deformación axial del pórtico, solamente así le decimos, porque no le podemos estar diciendo para el estado de cargamento, sino que ustedes deben saber, ahora yo ya les estoy diciendo eso, deben saber de que para el estado de carga se desprecie. No vayan a considerar este término si es un pórtico y no hay un reticulado, este se desprecia este término. Pero este término no se desprecia cuando hay un reticulado. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Más, si hay un gradiente de temperatura, van a poner integral. Normal virtual del pórtico, ojo, por alfa, por delta T, por diferencial S. Directamente, esa sería la deformación debido a la temperatura. Más, directamente integral, la normal virtual del pórtico, porque esto se da para meterle un error de montaje. Fíjense que es, en este caso, es una barra de dos fuerzas. Entonces, más integral normal por el error de montaje dividido la longitud de la barra. Acuérdense de eso, para esos dos no se desprecia la deformación axial. Entonces, el problema dice de que si despreciamos todas las axiales, directamente me sale 0,28, 0,288. Y lo que tiene que salir realmente, el correcto, es 0,31744. Ahora yo voy a despreciar la deformación axial del pórtico. ¿Cuánto me sale? Acá está, 0,3166. Es decir, consideré la deformación axial del reticulado. Entonces ya me sale por aproximación. Es decir, me sale 0,27% el error que se comete
al despreciar la deformación axial del pórtico. Fíjense, casi idéntico me sale. Entonces, no es necesario que nosotros le estemos diciendo nuevamente después, desprecien la deformación axial del pórtico cuando hay un reticulado. Pero siempre le ponemos para que no cometan ese error, porque de repente nos vemos en el problema de que no sabemos qué punto le vamos a dar. No queremos ser injustos, ni tampoco no queremos dejarle que cometan el error. Entonces, directamente en el reticulado no desprecien la deformación axial. En el pórtico desprecien la deformación axial solamente para el estado de carga. Modificando los datos iniciales de la barra, entonces analiza paso por paso, ¿verdad? Y podemos concluir, en muchas ocasiones puede despreciarse la deformación axial de la barra, sí que con eso conlleve a un error importante. Pero esta toma de decisión debe realizarse con cautela. Puede despreciar este término de forma discriminada, puede llevar a errores mayores a 50%. O sea, eso ya se está refiriendo a error de variación de temperatura, para variación de temperatura uniforme, también para gradiente de temperatura, porque también muchas veces le dice de que se desprecie directamente todos los elementos, ¿verdad? En comparación con la torsión, y que se considere solamente la flexión en cierta zona. Pero eso es si es que se le condiciona. Pero si no se le condiciona, sería directamente bueno considerar todo a excepción de la cortante y de la axial del pórtico para el estado de carga, y solamente para el estado de carga. Les vuelvo a reiterar, ¿saben por qué? Porque lo mismo los perros hacen mal en el examen. Bueno, acá tenemos movimiento de apoyo. La vez pasada esto ya habíamos visto, pero es nuevamente un pórtico. ¿Por qué estamos haciendo diferentes pórticos? Para que ustedes puedan tener diferentes formas de practicar el ejercicio. Acá tenemos directamente, dice movimiento de apoyo. Y directamente dice, utilizando el método de la fuerza, despreciando la deformación axial de la barra de pórtico. Le especifica bien. Se desea calcular el desplazamiento vertical de 4, o sea que este. Entonces el estado de carga para esta figura que tenemos acá, directamente vemos, en primer lugar tenemos que hablar cuál es pórtico. Este es pórtico. ¿Por qué? Porque es un miembro que puede absorber axial, cortante y momento flector. Este es un pórtico. ¿Por qué? Porque puede absorber axial, cortante y momento flector. Mientras que esta, que ¿cómo se dice? Le conecta a los dos pórticos, es un reticulado. No despreciar la fuerza axial del reticulado. Ojo con eso. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Acá luego dice barra de pórtico, H igual a 0,3. EI 11,250. Barra de reticulado, E por A es 20.000. Quiere decir que no es indeformable. ¿Eso qué quiere decir si era indeformable? Que lo que baja el nudo 2 es igual a lo que baja el nudo 4. Ustedes directamente entonces la carga virtual pueden aplicarlo en el punto 2 sobre la viga. Pero acá le está diciendo calcular el desplazamiento vertical del nudo 4. Hay que aplicarlo acá, porque la gente muchas veces aplica acá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Porque no considera la deformación axial del reticulado. Y en ese caso únicamente se puede dar que lo que se desplazó acá también es lo que se desplaza acá, si es que es indeformable el reticulado. Entonces, en todos los casos no hay que hacer, hay que aplicar la carga virtual unitaria en el lugar donde realmente el problema le esté indicando. Entonces, directamente este es el estado de carga. Vamos a calcular los momentos flectores, vamos a calcular las axiales, su diagrama correspondiente,
y la fuerza reactiva en el apoyo 1. ¿Por qué? Porque hay asentamiento de fundación de 2 centímetros y hay verticalmente y horizontalmente de 2 centímetros. Entonces, acá hay un trabajo externo. ¿Cómo determino ese trabajo externo? Calcular la vertical en el estado virtual, la vertical virtual, y multiplicar por este desplazamiento. Calcular la fuerza horizontal virtual y multiplicar por este desplazamiento. Porque me dice el trabajo realizado directamente por las fuerzas reactivas vinculantes. Ese es el concepto que nos da la parte de estructura. Entonces, mi trabajo, mi fórmula ahora que tengo que utilizar es, me pide desplazamiento en 4. Entonces yo voy a decir, voy a aplicar una carga vertical en 4 y voy a calcular lo que se desplazó este punto 4. Entonces directamente voy a poner P virtual unitaria por desplazamiento 4 más la sumatoria de la fuerza reactiva en 1 virtualmente por su desplazamiento reales. Acá también puede haber un recalque angular, es decir, el asentamiento también giró. Eso también puede darse la situación. Entonces, directamente, el trabajo externo ya no es más solamente esta expresión. Vamos a ver dónde está mi... Acá está. Ya no es solamente esta. ¿Por qué? Porque ya hay asentamiento de fundación. Y cuando hay asentamiento de fundación, hay que sumarle el trabajo externo realizada en el vínculo, porque el vínculo sabemos que es un elemento estructural directamente que es externo a la estructura. Por eso el desplazamiento es trabajo externo, me genera ese desplazamiento. Entonces acá tengo que indicarle más sumatoria de la fuerza reactiva en el apoyo por los desplazamientos reales que existen y hacer nuevamente esto que está acá. Entonces, a eso vamos a irnos. Ya está esto. Y directamente diagrama del momento flector. Acá está para la carga distribuida y esto es para la carga P. Para la carga P me salió este diagrama de momento flector. ¿Verdad? 165. Y acá me sale la cortante, el empuje vertical y acá también el empuje vertical. No hay ninguna fuerza horizontal. Entonces, directamente esta horizontal es 0, porque no hay fuerza horizontales. Y al 0, esta horizontal 0, me sale también que esta horizontal es 0. Entonces, haciendo así directamente a priori, vamos a decirlo. Por eso es que la HP no quiero que utilicen, traten de practicar esto, porque cuando se vayan a trabajar, si hacen trabajo de gabinete, van a estar todos los días en esto los ingenieros electromecánicos y los ingenieros civiles. Eso ya les aviso bien. Mientras que los que son contratistas o que se van como fiscales, además de conocer los errores que se producen en obras, tienen que tener en cuenta de que de repente le van a decir, tenemos que modificar esta viga y tenemos que cuidar de que no falle la viga. Entonces ahí manualmente uno tiene que estar haciendo esto, aquello. 1, para respetar las normas internacionales y 2, para que el dimensionamiento sea la requerida para ese estado de carga. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, este es el diagrama de momentos flectores. La fuerza, en la barra de 2 fuerzas, el reticulado no tiene diagrama de momento flector. Por eso le llamamos reticulado. Ahora tenemos el esfuerzo axial. Directamente, esta no tiene axial. Esta tampoco no tiene axial. El único que tiene axial es el reticulado. Y tenemos que considerarlo. Así de sencillo. Casualmente en este ejercicio se da la situación que la axial para ese estado de carga P igual a 1, ¿verdad? Directamente, este es para el estado real. Real y este es para real. Este es flexión y esto es axial. Y tenemos esta situación. Pero ojo, esta fuerza reactiva vinculante no tiene nada que ver con el trabajo externo que se produce debido al asentamiento de fundación. Porque los perros muchas veces quieren colocar esta fuerza
y multiplicar por dicho desplazamiento. Ese no es trabajo virtual. Virtual es cuando utilizamos la fuerza reactiva virtualmente, que es esto que está acá. Acá está. 1. Me pide en 4, ahí tengo que utilizarlo. Si me dice que esta es indeformable, el reticulado, puedo colocar acá mi carga P igual a 1. ¿Por qué? Porque los desplazamientos van a ser iguales. En este caso, no. Entonces ponemos 1 en este punto. Y calculamos nuevamente la normal y los momentos flectores en el estado directamente virtual. Diagrama de momento flector, acá está. Me sale un triángulo. Fíjense. Este ya sabemos que tiene su pareja. ¿Por qué? Porque esto existe en el estado real. Este no flexa. Entonces no tenemos nada que combinar con la parábola, porque acá había una parábola hace rato. Entonces solamente tenemos este diagrama a combinar con su correspondiente, que es para esa viga. Esta no tiene momento flector porque es un reticulado. Y acá está la fuerza reactiva directamente en el estado virtual, 0,5, y ese hay que multiplicar por el desplazamiento vertical 2 centímetros. Y ahí se da el trabajo virtual y es un trabajo externo. Tengan en cuenta eso. No hay horizontal, por lo tanto, el trabajo virtual horizontalmente es 0. Bueno, ya tenemos eso ahí y seguimos. Acá está la normal. Diagrama de fuerza normal. Del pórtico no tiene, y este es del reticulado. Tiene. Entonces ahí directamente resolver la ecuación. Fíjense, acá está la ecuación que le estaba indicando. Esta es la condición que siempre vamos a utilizar. Esta solamente utilizarlo en el caso en que haya asentamiento de fundación. Y esta es considerando flexión debido al estado de carga y despreciando las axiales y las transversales por corte, ¿verdad? Para el estado de carga. Esta viene a ser no despreciar la deformación axial del reticulado, por eso existe el término. Si no hubiese reticulado en esa estructura que recién analizamos, este término también sería 0. ¿Por qué? Porque lo vamos a despreciar. Se resuelve el problema y me sale 0,044 metros. Directamente. Y acá dice, como despreciamos la deformación axial de la barra de pórtico, el término para deformación axial únicamente es aplicado a la barra 2 barra vertical. Fíjense directamente cuánto sale. 0,059. Es muy grande uno respecto al otro. 0,059. Entonces, ya directamente hay una diferencia entre uno y otro. Y directamente este es para la normal, este es para el momento flector. La suma me da 0,059. Y acá está la fuerza, el trabajo externo realizada por las fuerzas vinculantes en el apoyo. Ves 1 por desplazamiento vertical más horizontal 1, desplazamiento horizontal. Y directamente me sale menos 0,01 metros. Directamente. Y pasando este término, fíjense, esta ecuación que está acá, paso al otro miembro, es decir, este me salió negativo, como paso al otro miembro debe pasar a sumar. ¿Por qué? Porque esta viene a ser el trabajo externo generado por los esfuerzos virtuales en el apoyo vinculante. Es este. ¿Por qué? Porque solamente yo necesito este desplazamiento. Entonces el valor que me sale acá debe pasar con signo cambiado y a sumarle a esta, ¿verdad? Es decir, este sale acá con signo negativo, pasa con signo positivo a sumar y ahí tenemos el desplazamiento final. Es 0,069. No sé si hay una consulta que quieran hacer en esta partecita. Bueno. Me están escuchando, ¿verdad? ¿No se fue borrar la señal o qué? Se escucha, profe. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a seguir para que podamos terminar enseguida. Bueno,
Ahora está lo que le había dicho. El mismo ejercicio con lo que le indiqué anteriormente. Me da la temperatura inferior, 20 grados centígrados. Me da la temperatura superior, 50 grados centígrados. Yo sé que el delta T gradiente, para utilizar para el gradiente, es 20 menos 50. Es menos 30. Tenemos que tener en cuenta esa. Para el gradiente. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que está cargada con una carga 50, que está cargada con una carga Q. Y resolvemos el diagrama que ya teníamos anteriormente. Ya teníamos diagrama de momento flector y axial del reticulado. Eso ya lo teníamos. Y ahora, directamente, me da desplazamiento de la fundación y también me da estado de carga. Estado de carga. Entonces tengo que tener en cuenta de que para el estado de carga solamente voy a considerar la deformación para el estado de carga por flexión. Entonces voy a tener esta y voy a tener esta para el estado de carga. Pero yo tengo que tener en cuenta que hay una expresión cuando hay variación de temperatura uniforme que tengo que utilizar, que es alfa por T sub I menos T sub S dividido H por diferencial S. Y al sacar alfa y T sub I menos T sub S dividido H, me queda integral momento flector virtual diferencial S. Eso se refiere a esta barra. Es decir, tengo que calcular el momento flector para esta barra en el estado virtual. Y en ese estado virtual, si tengo ese momento flector virtual, tengo que calcular el área del momento flector virtual. Y si tengo esa área de momento flector virtual, ¿verdad? Le tengo que multiplicar por alfa, por T sub I menos T sub S, ella dividida con H. Y ahí tengo la deformación para el gradiente de temperatura. Pero también hay que ver lo siguiente. Esta barra, si tiene axial y es una viga, y ustedes vamos a suponer que me sale en este ejercicio, y ustedes lo despreciaron. ¿Por qué? Porque yo dije, desprecien la deformación axial del pórtico. Despreciaron la deformación axial de esta barra. Pero ¿qué pasa? La variación de temperatura que sufre, los centros de gravedad que me define el lugar geométrico, ¿verdad? De los centros de gravedad, que es el eje longitudinal de la barra, entonces directamente yo tengo que tener 50 más 20 dividido 2 es la temperatura media, base media del trapecio, que se forma con 20 y 50. Entonces va a ser igual a 35. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Más integral n virtual de esta pieza. Pero yo lo desprecié. N virtual por alfa, por delta t, por diferencial S. Alfa delta t uniforme, que es la suma, semisuma, 50 más 20 dividido 2, saco afuera y me queda integral normal virtual diferencial S. ¿Eso qué es? Tengo que calcular el área de la normal en el estado virtual. Y multiplico eso por alfa por la temperatura media. Por eso no deben despreciar la deformación axial de esta viga. Esta sí pueden despreciarlo, si es que existe, ¿verdad? Esta la pueden despreciar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Asentamiento de fundación. Tenemos gradiente de temperatura, tenemos temperatura uniforme y tenemos estado de carga. Resolvemos el problema y antes de eso venimos en la ecuación. Fíjense, esta es para el asentamiento de fundación trabajo externo. Esta es considerar la deformación por flexión, ¿verdad? Para el estado de carga directamente. Y despreciar la deformación axial para el estado de carga, no para otros efectos. Después esta que está acá, del reticulado, deformación del reticulado. Esta que está acá, momento flector de la viga, considerando el gradiente.
Y esto que está acá, la normal que dijimos, desprecienlo. Pero cuando dijimos desprecienlo, es para el estado de carga. No es para variación de temperatura ni para error de montaje. Bueno, entonces seguimos y hacemos el ejercicio. Lo resolvemos directamente y sale directamente, como no tiene normal en el estado virtual, casualmente salió bien. ¿Por qué? Porque sale 0. ¿Por qué? Porque la normal para esa pieza que está acá, no hay normal, que ya habíamos calculado anteriormente, no hay normal, entonces no tiene nada que ver la variación o la temperatura media. Entonces, en ese caso, por chiripa, como dicen los perros, me salió bien el ejercicio. ¿Por qué? Porque no hay normal. Y resolvemos el ejercicio y sale 0,066 metros. Entonces, recomendamos que el alumno como estudio obtenga el desplazamiento horizontal del punto 3. ¿Cuál es el punto 3? Acá está, del nudo 3. ¿Cuánto se desplazó horizontalmente? Si tienen tiempo para poner acá una carga virtual unitaria y hacer las solicitaciones en el estado virtual, porque esa ya va a generar esfuerzo axial. Porque acá va a haber esfuerzo axial y ese esfuerzo axial hace que también acá exista esfuerzo axial. Pero cuál se desprecia, cuál no se desprecia, queda a cargo de usted. Queda como tarea. Bueno, y esto es, nos faltaría una partecita, pero eso ya vamos a hacer con el tema anterior. Ya preparamos esto para todos los casos sin tener en cuenta el apoyo elástico. Y el apoyo elástico es fácil, porque en el apoyo elástico, si yo tengo un apoyo elástico, un resorte lineal, yo voy a calcular la fuerza en el resorte lineal en el estado real. Voy a dividir directamente con el coeficiente elástico y me va a dar la elongación lineal y multiplico por la fuerza del resorte en el estado virtual. Y eso me da la deformación que genera que el resorte tenga una elongación. Vamos a suponer que ahora tenga también un resorte transversal, es decir, un resorte que le permita que tenga un giro para no rigidizar la estructura, que tenga un giro de tal manera para que pueda no romperse fácilmente la estructura, o si no aparecen fisuras, etcétera, etcétera. Entonces, para que no ocurra eso, entonces tenemos un apoyo elástico. Y ese apoyo elástico nosotros tenemos que tener en cuenta de que es como un empotramiento. Si yo le pongo acá un apoyo elástico a esta, entonces yo tengo que reemplazar por un empotramiento. ¿Por qué? Porque va a ser un empotramiento en donde va a haber un resorte. Y en el resorte necesito conocer el momento en el estado real. Voy a dividirlo con la K rotacional y voy a tener la elongación de rotación. Multiplico por el momento en el estado virtual. O sea que en el estado virtual, acá está, en el estado virtual, para la P igual a 1, en el estado virtual. Y calculo el momento flector acá en el estado virtual. Entonces voy a tener momento en el estado virtual del resorte por momento en el estado real del resorte dividido K. Esa es la deformación que se da en el resorte cuando se tiene resorte que absorbe momento flector. Pero también puede haber un resorte que absorba torsión, le permite un juego de rotación por torsión. ¿Y cómo va a ser? El sentido común me dice que va a ser directamente el momento torsor en el estado virtual por el momento torsor en el estado real, dividido la K por torsión. Y eso me va a dar un giro directamente por deformación a torsión. Eso le estaríamos agregando. Pero para eso tenemos un ejercicio muy bueno que fue tema anterior, que le vamos a traer para la próxima clase. Bueno,
No sé si hay alguna consulta que quieran hacer, porque sería muy lindo que no cometan esos errores que les estoy pidiendo. Por favor, no cometan esos errores. No sé si hay algo que quieran decir. Bueno, si no hay nada que decirme, entonces directamente dejamos la clase acá y seguimos el próximo sería martes. El próximo martes, esto es algo que ustedes ya saben. Yo sé que ustedes saben porque estudiaron en mecánica de los materiales, pero solamente era para un miembro. Y eso lo que estamos haciendo es trabajar con varios miembros. Por eso decimos diferencial S, porque tenemos que calcular para toda la estructura. Bueno, muchas gracias. Entonces, si no hay ninguna pregunta, gracias y nos vemos el próximo martes.